Bueno, ya hacia el final, como si se quiere decir, cerrando como un pequeño broche de conclusiones, es hacer un poquito de análisis de reacciones de interés inorgánico. Dentro de ello, generalmente cuando vemos reacciones de interés inorgánico, uno hace referencia de alguna manera o quiere ayudarlos o anticiparles cómo podríamos nosotros hacer para separar o identificar cationes o aniones que tuviésemos en una determinada solución. Entonces, cuando uno quiere hacer ello, de alguna manera, uno puede basarse en algunos principios de la química inorgánica para hacer eso. Obviamente que en la actualidad hay técnicas que son mucho más sofisticadas para hacer la identificación, pero no todos los laboratorios cuentan con eso. Entonces, muchas veces cuando uno quiere hacer un pequeño screening, recordar los apuntes de química inorgánica nunca vienen mal antes de tener que llevar la muestra y que hacer un análisis de este tipo, bueno, tiene su costo y tiene un costo importante. Entonces, por ahí uno puede hacer, en muchos casos, un pequeño screening, una pequeña valoración que me pueda decir, bueno, ¿qué puede llegar a tener esta muestra? Nosotros generalmente lo planteamos de este punto de vista. Ya sabemos qué es lo que tiene la muestra y la idea es que ustedes los pueden de alguna manera separar o lo pueden identificar. Bien. En ello se basa, si se quiere decir, la experiencia número 3 del laboratorio, donde lo que uno les propone a ustedes es que hagan un análisis cualitativo de una mezcla de cationes de metales de elementos de transición, pero la idea de alguna manera es lograr la separación de los mismos. Eso es lo que trata de o persigue justamente esta experiencia. Entonces, nosotros tenemos una solución que tenemos cobre más 3, tiene hierro más 3 y que tiene tiene cromo más 3, hierro más 3 y cobre más 2. Entonces la idea ahora es tratar de separarlo. En esta separación lo que nosotros generalmente lo conocemos como una marcha de cationes, porque es un avance, es como una marcha, uno va avanzando, si se quiere decir, para lograr la separación, y en algunos lados lo conocen como una marcha analítica de cationes o como una separación analítica, otros lo dicen que es una separación cualitativa, ¿sí? La idea que nosotros nos planteamos es que ustedes puedan utilizar algunos conocimientos de estos elementos para lograr la separación de los mismos. Entonces, en este caso lo primero que les proponemos es agregar amoníaco. El amoníaco, recuerden ustedes que tiene dos usos. Por un lado, es fuente de oxidrilos o también puede ser se lo agrega como agente acompleja. En este caso, cuando uno empieza a analizar cuáles son las constantes, tanto KPS como constante de formación, uno lo que puede ver o uno lo que identifica, si se quiere decir en el laboratorio, es que ve un marcado precipitado y por encima de ese precipitado vemos una solución, si se quiere decir, de color azul, azul Francia. Entonces, eso de alguna manera, ¿qué nos está indicando? Bueno, justamente que hemos logrado separar una de las especies, que tenemos una o varias, digamos, de las tres, de estos tres cationes, hemos logrado separar al menos uno o dos. Cuando uno hace el análisis, no puede visualizar en realidad que lo que precipitó es el hidróxido de cromo 3 y el hidróxido férrico, y lo que tenemos en la solución, que no precipitó, sino que es lo que llamamos nosotros sobrenadante. Recuerden ustedes que cuando uno hace esta técnica de separación, tenemos lo que precipita, o sea, el sólido, y lo que está por encima del sólido, lo que llamamos sobrenadante. Entonces, en este caso, nuestro sobrenadante, de alguna manera, es el complejo amoniacal de cobre. Uno hacia eso, de alguna manera, lo filtra, forma con un embudito y un papel de filtro, uno puede separar el cobre y nos estaría quedando en la otra parte el, el, el cromo más 3 y el hierro más 3 bajo, si se quiere decir, la forma de un precipitado. Entonces, ahora, ¿cómo podemos lograr separarlos? Bueno, uno puede hacer uso de lo que hemos visto anteriormente, uno puede llegar a oxidar el cromo más 3. En el caso del cromo más 3 lo podemos llegar a oxidar y en este proceso, en el caso del hierro no lo podemos oxidar, porque podemos llevarlo de hierro más ahí, pero necesitamos otras condiciones y no las de laboratorio. Entonces, en este proceso de oxidación, el hierro el cromo estaba precipitado, pasa de cromo más 3 a cromo más 6 bajo la forma de cromato. Entonces, en este caso, fíjense que yo logro como la solubilización del cromo, de la especie cromo, pero ahora ya pasando de
hidróxido de hidróxido de cromo 3 a cromato. ¿Por qué cromato y no dicromato? Bueno, porque fíjense que estamos en un medio básico. Entonces, en el medio básico, la especie que prevalece es el cromato. Entonces, fíjense ahora cómo, de alguna manera, nosotros tenemos un precipitado de hidróxido férrico y en el sobrenadante, o sea, en la parte por encima del hierro, de este hidróxido, nosotros lo que tenemos es el cromato. De nuevo, por un proceso de filtración podemos separarlos y ahora para poder identificarlo lo que podemos agregar es acetato de plomo, el plomo con el cromo, el plomo con el cromato nos va a dar un precipitado característico amarillo que nos está indicando justamente que tenemos cromato en esa solución y de esa forma hemos podido separar el cromo, ¿sí? Que era nuestro objetivo. Entonces, fíjense, acá tenemos separado el cromo y acá tenemos separado el cobre. Acá abajo la forma de un complejo amoniacal y acá abajo la forma de cromato. Bueno, entonces ahora ¿qué podemos hacer? A este hidróxido lo podemos solubilizar agregándole un ácido, generalmente un ácido nítrico, ¿sí? O siempre agregando un ácido que no nos vaya a generar un problema más. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos separando plata más, y el ácido que tendríamos que agregar no podría ser un ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque bajo esas condiciones nos estaríamos precipitando como cloruro de plata. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Uno tiene que tener en cuenta esas condiciones. ¿Por qué? Porque si tuviésemos plata más, yo debería utilizar ácido nítrico si no quiero que se me precipite. Pues si yo agrego ácido clorhídrico, me va a estar precipitado. O bromídrico. Generalmente lo que uno tiene en el laboratorio es ácido clorhídrico. Entonces, en este caso, llevamos la solubilización y una forma de identificarlo es agregándole sulfocianuro. El sulfocianuro va a formar este complejo rojo intenso que es característico del hierro más 3. Entonces, fíjense en cómo de alguna manera hemos podido separar estos tres cationes. Y esa es la idea, de alguna manera, de tener en cuenta estas reacciones de interés en el laboratorio. Entonces, acá es más o menos para que ustedes puedan visualizar lo que hemos encontrado. Nosotros tenemos que hicimos un agregado y lo que uno puede ver es una mezcla. En esta mezcla lo que uno tiene es el hidróxido férrico, el hidróxido de cromo. Imagínense que esto está separado para que ustedes puedan visualizar los colores, pero de alguna manera esto está todo junto, ¿sí? Y lo que uno puede ver por encima, que esto sería el sobrenadante, es una coloración celeste. Azul. Esa coloración azul Francia es justamente la formación del complejo amoniacal de cobre y de alguna manera estos son los dos precipitados que nosotros consideramos. Fíjense para que ustedes remarquen por qué en este caso tenemos los precipitados y no los complejos. Bueno, miren las constantes que tenemos en este caso. 10 a la menos 38, 10 a la menos 35, o sea que son KPS muy pero muy pequeños, o sea, cualquier fuente de oxidrilo nos va a llevar a la precipitación de tanto el cromo más 3 como del hierro más 3. Fíjense que lo que nosotros hicimos fue eso, agregamos el amoníaco, entonces de alguna manera lo que se hace es separarlos por filtración. En este caso lo que se hace, para que ustedes lo tengan en cuenta, es generar, tenemos acá un soporte universal, esto es un embudo, esto es un anillo, esto, si alguien no lo recuerda, de alguna manera, esto es un Erlenmeyer, ¿sí? Entonces, bajo estas condiciones, lo que uno hace es poner un embudo de papel de filtro, el que nos va a hacer de contención para poder lograr el filtrado. Después lo que hacemos es agregarle nuestra solución, digamos, nuestro sistema. A medida que vamos filtrando, fíjense que a medida que va filtrando, lo que vamos viendo es la aparición del color celeste, que es justamente el color que teníamos anteriormente en nuestro sobrenadante, y en el papel de filtro lo que nos va a estar quedando es el precipitado del hidróxido férrico y del hidróxido de cromo 3. Entonces ahora lo que podemos hacer en ese tubo de ensayo, digamos, sobre el papel de filtro, directamente lo que le vamos a estar agregando es el agua oxigenada, el peróxido de hidrógeno. En el proceso del peróxido de hidrógeno, fíjense que eso nos lleva a la solubilización del hidróxido, pero no porque se solubilice como tal, sino que directamente el hidróxido de cromo 3 se convierte en cromato, el cromato es soluble y eso es lo que nosotros obtenemos, si se quiere decir, aquí. ¿Está? Entonces,
en este proceso lo que uno puede ver es que el cromato, el hidróxido de cromo 3 se oxidó, ¿sí? Y que el agua tuvo el otro proceso correspondiente. Bien. Entonces ahora, cuando tuvimos esa situación, fíjense que lo que hacemos es agregar el plomo y en el caso de, digamos, una fuente de plomo, que en este caso es acetato, sea el precipitado amarillo de cromato plumboso, ¿sí? Y ahora, si ustedes se fijan, lo que hacemos sobre el papel de filtro se agrega ácido nítrico. Ese ácido nítrico lo que nos lleva es a la solubilización del hidróxido férrico, el cual cuando se agrega el sulfocianuro uno puede ver el color rojo sangre característico justamente de este complejo que les estaba comentando. Entonces, esta es más o menos una marcha. En este caso tenemos una marcha de separación y también de identificación de productos, digamos, de las especies que tenemos en nuestro sistema. Les comento, esto es algo que se hacía de forma muy asidua hace ya algunos años. En la actualidad obviamente que hay técnicas mucho más sofisticadas, pero con el paso del tiempo, digamos, en los últimos años, de nuevo adquieren un poco de valor porque uno puede hacer ciertas aplicaciones de la química inorgánica a cuestiones de laboratorio y tener una presunción de qué es lo que tiene una determinada muestra, sobre todo cuando los costos son elevados de análisis. Bien, entonces ahora lo que les propongo es que podamos resolver el ejercicio de la guía. ¿Sí? Ustedes ya resolvieron uno en el seminario y ahora vamos a resolver el otro. Entonces, ahora lo que les proponen es poder separar los componentes de una mezcla catiónica y de alguna manera proponer una reacción de identificación. Nosotros lo que tratamos de proponerles, de alguna manera, es lograr la separación. Eso es lo que nosotros les vamos a pedir. Y lo que le vamos a pedir también es que tratemos de utilizar reactivos que uno podría tener en un laboratorio común, ¿sí? Sin más que eso. Entonces, ¿por dónde podemos analizar o por dónde podemos basar? Para ustedes es bastante interesante considerar si se forman precipitados. Generalmente nosotros apuntamos a mezclas de cationes, no hacemos énfasis a mezclas de aniones. Uno podría tener para separación. Si para aniones podríamos tener una identificación. Por ejemplo, ¿cómo identifico fosfato de arseniato? Bueno, si agrego nitrato de plata, uno tiene un color, yo no sé si tengo fosfato o arseniato. Si agrego plata y veo una coloración amarilla, estaré diciendo que tengo fosfato. Si veo una coloración marrón, estaré diciendo que es arseniato. Entonces es una forma rápida de identificación. En este caso lo que le estamos proponiendo es la separación, y con la separación es suficiente sin llegar a la identificación, pero sí lo que les estaba comentando recién es que lo vamos a tratar de hacer considerando reactivos comunes en un laboratorio. ¿Sí? Entonces, para hacer ello, algo que les estaba diciendo también y remarcar, son aquellos que pueden formar precipitados como hidróxidos y aquellos que tengan posibilidades de tener comportamiento anfotérico, y eso por ahí, o aquellos que tengan la posibilidad de formar complejos amoniacales. Por ahí es toda la base o la estructura para poder trabajar con este tipo de separación de cationes. Entonces, en este caso, fíjense, yo lo que puedo pensar es en esta situación. Entonces, lo primero es que una de las alternativas es, por ejemplo, agregar hidróxido de sodio concentrado. El hidróxido de sodio concentrado, de alguna manera, va a tener una fuerza tal que aquellos hidróxidos son todos cationes. Entonces, lo primero que uno pensaría es que tengo la posibilidad de formar precipitados de hidróxidos.
¿Todos forman precipitados de hidróxidos principalmente? Sí. Si tuviese, por ejemplo, metal del grupo 1, no precipitarían. Si tuviese un metal del grupo 2, tendría que tener cuidado, porque si tengo magnesio sí podría precipitar, pero si tuviese varios no tendría posibilidad de precipitar. Pero en este caso, todos precipitan. Pero ahora hay que tener presente que si estoy utilizando hidróxido de sodio concentrado, también tengo la posibilidad de estar ofreciendo al sistema tantos oxidrilos que de alguna manera aquellos que tengan comportamiento anfotérico se pueden solubilizar por esta condición donde es alta la concentración del hidróxido. Entonces, fijémonos, ¿quiénes tienen esa posibilidad? Y bueno, cuando uno analiza, tanto el aluminio como el zinc tienen comportamiento anfotérico, no así el hierro más 2 ni el níquel más 2. Entonces, fíjense en que yo tendría todo esto en un tubito de ensayo, se me formaría un precipitado, este sería el precipitado, el cual de alguna manera, por una simple filtración, uno puede obtener en el papel de filtro el precipitado del hidróxido ferroso y el hidróxido niqueloso, y en el sobrenadante, o sea, lo que pasó, lo que se filtró, vamos a tener si se quiere decir, un sobrenadante o ahora un filtrado incoloro que se debe a la presencia del ion aluminato y el ion zincato. Entonces, ¿ahora cómo logramos? Bueno, ya separamos como en dos grupos. Ahora, ¿cómo logramos la separación que nosotros pretendemos? Bueno, generalmente por ahí lo que conviene es reconstituir las especies iniciales, para eso agregamos protones y así vamos a tener Zinc más 2, aluminio más 3, ¿sí? Y en este caso lo que yo podría tener en cuenta es que uno forma complejo amoníacal y el otro no, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, cuando yo tengo amoníaco concentrado, el amoníaco nos va a salir como fuente de oxidrilos ¿para qué? Para el precipitado del hidróxido de aluminio, pero si está concentrado, el hidróxido de zinc puede solubilizarse por la formación del complejo amoníacal. Bueno, en este caso, fíjense cómo de alguna manera, de nuevo voy a filtrar. Cuando filtre, esto va a estar en el sobrenadante o en el filtrado y esto me va a quedar en el papel de filtro y de alguna manera me permite la separación de los mismos. Bueno, algo muy parecido estratégicamente vamos a utilizar para el caso de estos dos hidróxidos, donde me van a generar el hierro más 2 y el níquel más 2. La presencia o el agregado de amoníaco, fíjense que, de nuevo, el hierro no forma complejo amoniacal, el níquel sí, por lo tanto el amoníaco al formar una fuente de oxidrilos me va a generar el precipitado de hidróxido ferroso, que lo voy a tener cuando haga la separación pegado, si se quiere, al papel del filtro, y en el filtrado o en el sobrenadante voy a tener el níquel de alguna manera bajo la forma del complejo amoníaco. Bueno, esto es una estrategia, hay distintos tipos de estrategias que me permiten de alguna manera llevar a esta condición de separación para poder separarlos a cada uno de ellos. Algo que sí me interesaría que ustedes pudiesen tener en cuenta, pudiesen visualizar, es que hay algunas reglas que les pueden llegar a servir a ustedes para que puedan presentar, porque por ahí uno dice, se complica esto de repente de hacer un análisis si hay precipitados o no, cuáles son anfotéricos, cuáles conforman complejos amoniacales. Entonces, acá yo lo que les presento es algunas reglas generales, si se quiere decir de qué de qué compuestos ustedes esperan que sean solubles y cuáles esperan que sean insolubles. Fíjense que de alguna manera, hay muchos compuestos que son solubles, la gran mayoría, ¿sí? Y si ustedes analizan, tenemos, de alguna manera, de los halogénuros, que la mayoría son solubles, las excepciones son los que hemos visto, los de plata, los de plomo, y en el caso de los sulfatos, la mayoría son solubles, excepción los de plata, y bueno, los del grupo 2, es excepción, digamos, si se quiere decir el magnesio. El calcio está ahí intermedio, pero el extenso de bario también insoluble, y fíjense que lo mismo pasa con el mercurio y pasa con el plomo. Entonces, algunas cosas ustedes ya conocen, ya saben, es solamente incorporar otros cationes. ¿Cuáles son insolubles? Y la mayoría de los compuestos que son insolubles son los de la familia de los carbonatos, de los fosfatos, obviamente de los sulfuros, de los cromatos, y las excepciones van a estar en lo que tiene que ver de alguna manera con grupo 1 y también con amonio. En el caso de los hidróxidos, la mayoría son insolubles, la gran mayoría, a excepción de nuevo todo lo que tiene que ver con los del grupo 1 y también con el ion bario.
¿sí? El estroncio también está ahí intermedio, pero el bario es el que realmente uno puede decir que es soluble y todos los otros del grupo 2 son insolubles. Entonces ahora lo que yo les propongo es esta ejercitación para que ustedes la podemos analizar entre todos. Fíjense que ahora les comenta que tenemos una mezcla que tiene 6 cationes, ¿sí? Ya sabemos cuáles son esos 6 cationes y la idea es separarlos, ¿sí? Entonces les proponen una serie de reacciones donde la idea es lograr separarlos y al final les dice que tienen que indicar qué especies o qué especie o qué especies componen cada precipitado y también los sobrenadantes y de alguna manera determinar si este procedimiento logró el objetivo inicial que era separar los 6 cationes, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a hacer, lo primero que se hizo a esta solución, se le agregó bario, se le agregó sulfato de sodio. Entonces lo que uno pudo ver es un precipitado y un sobrenadante. Lo que uno sabe es que seguramente el que precipitó fue el sulfato de bario, porque ya lo hemos analizado y porque ya tenemos esa experiencia. Entonces, el sulfato de bario es el precipitado y eso va a ser lo que de alguna manera uno tiene que tener presente, es que el sulfato de bario va a ser el precipitado y todos los otros cationes, si se quiere decir, van a estar en el sobrenadante. ¿Cómo podemos dar fe si realmente es ese como tal? Y bueno, fíjense que el precipitado A, que uno puede pensar que es sulfato de bario, le agregamos ácido clorhídrico. ¿Cuál es la idea de esto? Bueno, que si no vemos proceso de solubilización, confirmamos nuevamente que es el sulfato de bario. Recuerden que yo les había comentado el sulfato de bario porque no se solubiliza cuando agregamos protones. Bueno, porque ahora cuando uno agrega protones, la idea es ver si tenemos un monhidróxido, bueno, si se solubiliza porque tenemos un hidróxido, pero si agregamos protones, es ver si esa base, este oxoanión o este anión que está acompañando de alguna manera al catión cual está precipitado, de alguna manera tiene algún tipo de fortaleza básica. En el caso del sulfato, al provenir de un ácido fuerte, no tiene de alguna manera no tiene tendencia a reaccionar con protones, por lo tanto es lógico pensar que cuando yo al sulfato de bario le agregue ácido clorhídrico, no vea ningún cambio, por lo tanto no se solubiliza. ¿Qué pasa si hubiese agregado sulfito, por ejemplo, de sodio? ¿Hubiese visto el precipitado? Sí, hubiese visto un precipitado de sulfito de bario, pero ahora el sulfito proviene de un ácido débil, entonces ahora esta base tiene cierta fortaleza, entonces cuando le agregamos los protones puede reaccionar y ahí sí podríamos ver que se solubiliza, formándose el sulfito ácido más el bario, si se quiere decir que es el que estaba de alguna manera acompañándolo. Entonces fíjense cómo uno puede jugar con eso. Después en el B, ahora en el 3, ya sabemos que el bario ya lo hemos logrado separar, entonces ahora tenemos en el sobrenadante tenemos zinc, aluminio, el cromo más 3, el hierro más 2 y el cobre más 2 y el hierro más 3. Entonces ahora lo que vamos a hacer es agregarle amoníaco concentrado. Cuando agregamos amoníaco concentrado, la idea es si bien es fuente de oxidrilos, también tiene la posibilidad de actuar como agente, actuar como un ligando, ¿sí? Entonces, acá es pensar aquellos cationes que tienen la posibilidad de formar un complejo amoníaco. Bueno, de todos ellos ya sabemos que el aluminio lo tiene, el zinc lo tiene, el aluminio no lo tiene, el cromo sí lo tiene, el cobre sí lo tiene y el hierro no. Entonces, de alguna manera, para el hierro más 3 y para el aluminio más 3, el amoníaco va a ser una fuente de oxidrilos y eso es lo que vamos a encontrar nosotros en nuestro precipitado. Todos los otros, de alguna manera, lo que van a hacer es encontrarse bajo la forma de un complejo amoniacal. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos en el C? Bueno, un precipitado de hidróxido de aluminio y hidróxido férrico, y en el sobrenadante todas las otras especies, el ion zincato, el ion aluminato, el complejo de cobre, el complejo amoniacal de cobre más 2, el complejo amoniacal de, perdón, no tengo, me retracto.
no tengo zincato ni tengo aluminato, tengo todos complejos. Complejos amoníacales del zinc más 2, del aluminio más 3, del cobre, pero, perdón, no, no los quiero confundir. Vamos a aclarar ideas. En el caso del precipitado, tenemos el hidróxido de aluminio y el hidróxido férrico. Eso que quede claro. Y en el sobrenadante son los complejos amoníacales de el zinc, del cromo y del cobre. ¿Estamos? Entonces, ¿qué sucede en este caso? Nosotros ahora nos separamos, filtramos, nos queda el precipitado y tenemos el precipitado en el papel de filtro y en el sobrenadante. Ahora el sobrenadante nosotros le vamos a agregar una granalla de zinc. ¿Sí? Es una pepita de zinc. Y lo que vemos es que se ve sobre ella un depósito y después un sobrenadante. Bueno, eso es típico, cuando yo veo un depósito metálico, es típico de una especie que tenga tendencia a reducirse. Bueno, de las que nos quedan, que es zinc, cromo y cobre más 2, ¿cuál es la que tiene tendencia a reducirse? Bueno, aquel que tiene comportamiento de metal noble, o que provenga de un metal noble. Y bueno, en este caso nosotros lo que vamos a estar viendo justamente es que el precipitado que se va a estar formando es el cobre y ahora en el sobrenadante, si se consume toda la reacción, si se quiere decir, si se va a acabar toda la reacción, en el sobrenadante lo que va a estar quedando de alguna manera es el zinc más 2 y el cromo más 3. ¿Qué sucede ahora? A este sobrenadante nosotros lo que le vamos a estar agregando es peróxido de hidrógeno. Entonces ahora cuando yo le agregue el peróxido de hidrógeno, fíjense lo que pasó en el laboratorio, como hicieron el trabajo práctico número 3, el peróxido de hidrógeno nos va a permitir para que el cromo más 3 se pueda, de alguna manera se puede oxidar, se oxide de cromo más 3 a cromato. Como estamos de alguna manera en un medio básico, vamos a estar justamente generando el cromato y voy a tener el cromato más el complejo amoniacal del zinc. Eso sigue estando como tal. Entonces ahora, fíjense en que nosotros, si se quiere decir, teníamos este precipitado acá. Entonces, a este precipitado, que ya habíamos dicho que en este precipitado teníamos hidróxido férrico y teníamos también hidróxido de aluminio. Al agregarle oxidrilos, lo que vemos es que se forma un sobrenadante y también un precipitado. Bueno, entonces ahora hay que pensar cuál de esos dos hidróxidos tiene, si se quiere decir, comportamiento anfotérico. Cuando uno hace el análisis, uno ya lo sabe que el que tiene comportamiento anfotérico es el aluminio, ese es justamente el que vamos a encontrar en el sobrenadante, y lo que tenemos en el papel de filtro, precipitado como tal, es el hidróxido férrico. Entonces, esto es todo digamos, si se quiere decir, todo el procedimiento que hicieron para la separación. Entonces, de alguna manera ahora hay que pensar, ¿lograron la separación completa? ¿No la lograron? Y bueno, empecemos a hacer el análisis. En el precipitado A dijimos que teníamos sulfato de bario y en el sobrenadante, bueno, todas las otras especies que teníamos dando vuelta, ¿sí? Si se quiere decir, teníamos zinc, aluminio, cromo, cobre, hierro. A este precipitado lo tratamos con ácido clorhídrico, no se solubilizó, entonces sigue confirmando que es el sulfato de bario. Entonces, ¿permitió separar los 6? No lo sabemos, pero al menos uno sí logró separar, el bario lo podemos bien separar. Al sobrenadante le agregamos hidróxido amoníaco concentrado y permitió generar un precipitado que ya les dijimos que era un precipitado de hidróxido de aluminio e hidróxido férrico, y los sobrenadantes son todos los complejos amoniacales de las especies que nos quedan. Tomemos de nuevo este precipitado, acá el C. Entonces, al precipitado C, porque acá separamos, tenemos un precipitado, o sea que pudimos sacar por un lado el aluminio y el hierro y por el otro lado nos quedaron todos los otros cationes. Si yo ahora el hidróxido le agrego, perdón, a este precipitado le agrego hidróxido, voy a generar un precipitado que es el hidróxido férrico y por el otro lado es el ion aluminato.
Eso de nuevo me permite decir que sí logré la separación. Sí he logrado separar, ¿qué? Poder separar logré separar el hierro bajo la forma de dióxido férrico del aluminio bajo la forma del ion aluminato. O sea que hasta el momento tenemos 3 separados. Veamos ahora qué sucede con los otros. De los otros, a este sobrenadante, ahora solamente lo tratamos con una granalla de zinc. Cuando lo tratamos a esto con una granalla de zinc, perfecto. Vemos un depósito metálico sobre la granalla. Entonces, de alguna manera, nosotros podemos decir que lo que les comenté, hemos podido separar del medio, si se quiere decir, al cobre. Ahora el cobre más 2, no está como cobre más 2, sino que está como cobre elemental. Y en el sobrenadante lo que me estaría quedando es, de alguna manera, me estaría quedando el zinc y el cromo. Entonces, hasta el momento, antes de analizar el 5, podemos decir que separamos el bario, pudimos separar el aluminio, el hierro y el cromo. Veamos si el procedimiento 5 nos permite separar el zinc del cromo. Cuando hacemos el agregado del hidróxido, lo único que hacemos es al cromo, que estaba en complejo amoniacal, le agregamos peróxido de hidrógeno, y lo único que hicimos es convertirlo de cromo más 3 a cromato. Pero en realidad eso no nos permite separarlos. O sea que acá en estos sobrenadantes nosotros que tenemos el cromato y tenemos el complejo amoniacal del zinc. Ese procedimiento nos sirvió para la separación de estos dos cationes y no sirvió. Por lo tanto, uno puede identificar qué es lo que tiene en cada caso de precipitado y sobrenadante, pero de alguna manera, como conclusión final, este procedimiento no nos permitió la separación completa, si se quiere decir, del zinc y del zinc y del cromato. ¿Qué podríamos haber hecho? De alguna manera, y bueno, lo que se podría haber hecho, o una de las alternativas que se podría haber, es tratar de neutralizar. Podríamos haber neutralizado. Si hacemos la neutralización, nos va a quedar, por ejemplo, el zinc como zinc más 2, y después el cromato seguramente lo podríamos haber pasado a dicromato. Bajo esas condiciones, uno podría haber agregado oxidrilos, y en el caso de agregar los oxidrilos, bueno, de nuevo acá el cromato pasaría, si se quiere decir, el dicromato pasaría al cromato, pero ahora tendríamos el precipitado del zinc como hidróxido de zinc. ¿Sí? Entonces, esa también podría haber sido una alternativa o un paso adicional que nos podría permitir la separación completa de todos los cationes.